Buenos días, muchas gracias por su presencia. Estamos de plácemes dado que el evento que constituye la inauguración del cuarto Congreso Internacional de Patrimonio Artístico y Cultural dará inicio en este momento. Territorios, espacios y memorias es el título que lleva en esta ocasión el Congreso, cuyos trabajos empezaron el día de ayer de manera virtual y el día de hoy nos convoca a todos a estar en un día intenso que seguramente será de provecho para todos desde las diferentes perspectivas que nos han hecho confluir aquí. Es un espacio que tiene más de una década, pero que ha tomado este cariz internacional constante desde hace ya 4 ediciones, y por eso es que el día de hoy, con mucho gusto, en este espacio tan significativo y además con una alegoría que hace a la propia idea de patrimonio y de convivencia con lo que tenemos legado, nos convoca para tratar académica y objetivamente esta serie de temas e intercambios de ideas. Quiero, para empezar el acto de apertura, presentarles a los miembros del Presidium. Maestra Alicia García Vázquez, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Jalisco. Maestro José Daniel López Hernández, jefe de Patrimonio Histórico del Estado de Jalisco y presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara. Maestro José Luis García Soriano, jefe del Departamento de Humanidades y Artes del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. José Luis Coronado Vázquez, director de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. Doctor Adalberto Ortega Solís, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Licenciado Jesús Miguel Aldrete Guzmán, encargado del despacho de la Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo de la Dirección General de Programas Estratégicos, en representación del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación Jalisco. Y doctora Jessica Marchelli Sánchez, organizadora del Congreso de Patrimonio Artístico y Cultural. Agradecemos a todos porque nos honran enormemente con su participación y muestran la manera en la que, si no es a través de estas estrategias de interrelación, un evento de este tipo no podría llevarse a cabo. Me gustaría, en este caso, que pudiéramos escuchar las palabras de bienvenida del maestro José Luis Coronado Vázquez. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Felicito a Jessica, a Eduardo y a todo este conjunto que hace posible este encuentro. Me da muchísimo gusto que este encuentro continúe, me da gusto que cada año va tomando más relevancia y agradezco que hayan considerado este espacio del Convento del Carmen para llevar a cabo esta sesión. Sé que el día de ayer hubo actividades importantes y esperemos que el día de hoy también continúen estas actividades. Muchas gracias por ocupar estos espacios públicos y muchas gracias por poner atención a estos temas tan importantes. Gracias a todos. Muchas gracias, estimado José Luis. Tendremos ahora la intervención de la doctora Jessica Martínez. Gracias. Bueno, antes que nada, bienvenidas, bienvenidos, todas, todos. Es un gusto tener esta 4ª edición del Congreso Internacional de Patrimonio Artístico y Cultural y en un recinto emblemático que, bueno, ya iremos viendo a lo largo de la jornada, pero que ha sufrido en su misma esencia tantos cambios y devenires y que resulta pues emblemático para hablar de esta temática que nos concierne a todos. El Congreso Internacional de Patrimonio Artístico y Cultural llega a su 4ª edición bajo el tema Territorios, Espacios y Memorias.
En esta ocasión reunimos a más de 40 especialistas nacionales e internacionales y 15 instituciones académicas y culturales con el objetivo de analizar los desafíos que enfrenta hoy nuestro patrimonio, entendido no como un monumento o un inmueble, sino como un tejido vivo donde confluyen la arquitectura, el urbanismo, las artes, la música y las tradiciones que nos definen y nos identifican como sociedad. A través del diálogo, la investigación y la cooperación entre instituciones, buscamos fortalecer un espacio donde no haya fragmentaciones, sino desde donde se tejan redes vivas de colaboración. Buscamos reflexionar sobre la complejidad de los territorios y las memorias que conforman la identidad colectiva, así como los retos que enfrenta su preservación en contexto urbano, marcado por transformaciones aceleradas, procesos de gentrificación y pérdida del valor simbólico de los espacios. Nos reunimos porque el contexto actual de destrucción y vulnerabilidad del patrimonio cultural en Guadalajara y en muchas regiones del país nos exige reflexionar y actuar con responsabilidad. Cada semana somos testigos de la pérdida de inmuebles de gran valor cultural, de la pérdida de tradiciones y paisajes. Frente a ello, no basta con registrar la pérdida, necesitamos generar conciencia, investigación y acción colectiva. Por ello, este Congreso busca generar un posicionamiento académico y ciudadano que promueva una mirada crítica y comprometida hacia nuestro entorno cotidiano. Su importancia radica en su interés por vincular a la academia con la realidad social y la postura de las instituciones encargadas de protegerlo. Hemos aprendido a que la libertad está en emprender el vuelo y en el desprendimiento. Sin embargo, el patrimonio cultural nos da otra perspectiva y nos recuerda que la verdadera libertad está en la conciencia de nuestras raíces, en aquello que nos vincula a una tierra, a una memoria y a una comunidad. Nos recuerda que quien sabe de dónde viene puede elegir con claridad y sobre una base firme a dónde ir. El Congreso que hoy inauguramos celebra precisamente esa raíz común que se ramifica en múltiples disciplinas, porque el patrimonio es una visión para el diálogo con la música, la crónica, la artesanía, el agave y muchas otras voces que hoy se encuentran y se escucharán a lo largo de esta jornada. Porque desde el diálogo, el patrimonio se resignifica, se actualiza y permanece como raíz viva. Los invito a que en esta jornada nos alejemos del olvido y nos acerquemos a la libertad de saber nuestros legados y con ello construir con mayor claridad nuestro presente y futuro como individuos y como sociedad. Que este reencuentro sea entonces una oportunidad para reflexionar y actuar, para renovar nuestra mirada sobre el patrimonio como una fuente viva de sentido y comunidad, y afirmar que la libertad más profunda se ejerce en el reconocimiento de lo que somos y de lo que elegimos conservar. Agradezco infinitamente la presencia del INAH Jalisco, a la Jefatura del Patrimonio Histórico del Estado, a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, al Seminario de Cultura Mexicana, a la Secretaría de Educación del Estado y a la Universidad de Guadalajara por apoyar este proyecto y demostrar con su presencia el interés por la preservación de nuestra historia. Agradezco a la Asociación Civil Arte Convergente por la iniciativa y que gracias a sus actividades este Congreso puede tomar forma, pese a las dificultades. Pero sobre todo agradezco a ustedes, a todas, a todos los que nos acompañaron, los que se dieron tiempo esta jornada, por posicionarse en este tema de manera activa. Así que auguro una excelente jornada. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Y siguiendo, de hecho, con los agradecimientos, queremos destacar la presencia como invitada especial de Guadalupe Cepeda Martínez, presidenta nacional de ICOMOS México. Queremos también ceder el uso de la palabra al licenciado Jesús Miguel Aldrete Guzmán, quien cumple en digna representación del secretario de Educación Jalisco. Muchas gracias. Muy buen día a todas y todos. Muchas gracias, doctora, por la consideración de la invitación a la Secretaría de Educación. Les envía un cordial saludo a esta mesa de presidium, a las invitadas e invitados, nuestro secretario Juan Carlos Flores Miramontes,
Y bueno, para mí es un verdadero honor participar en la inauguración de este Congreso Internacional de Patrimonio Artístico y Cultural, que es un espacio que celebra la riqueza de nuestras identidades, nuestras raíces y el legado que como sociedad tenemos la responsabilidad de preservar. El patrimonio artístico y cultural no solo habita en los museos, en los monumentos o en las expresiones artísticas, vive también en nuestras aulas, en los patios de las escuelas, en las tradiciones que niñas, niños y jóvenes aprenden, reinterpretan y transmiten día con día. Desde la Secretaría de Educación, reconocemos que la educación es el puente más sólido para proteger y proyectar nuestro patrimonio. A través de la educación básica, se forman las primeras nociones de pertenencia, de identidad y de respeto hacia lo que somos como comunidad. Enseñar a nuestras niñas y niños y adolescentes a valorar el arte, la historia y las expresiones culturales es sembrar conciencia, sensibilidad y compromiso social. El vínculo entre educación y patrimonio es profundo y dinámico. Educar no solo implica transmitir conocimiento, sino también despertar una mirada crítica y amorosa hacia lo que nos rodea. Cuando logramos que las nuevas generaciones comprendan que cada mural, cada danza, cada platillo o cada lengua indígena cuentan una parte de nuestra historia, entonces estamos asegurando un futuro con memoria. Este congreso representa una oportunidad invaluable para intercambiar experiencias, fortalecer la colaboración entre instituciones y renovar el compromiso que tenemos juntos, educación, gobierno y sociedad. Que este encuentro nos inspire a seguir construyendo una educación que no solo forme en competencias, sino también en valores, sensibilidad y orgullo por nuestra herencia cultural. En nombre de la Secretaría de Educación de Jalisco, felicito a las y los organizadores de este congreso y a las ponentes y a los participantes por hacer posible este diálogo internacional en torno a nuestro patrimonio común. Deseo que los días y las exposiciones de este congreso sean de reflexión, aprendizaje y sobre todo de inspiración para continuar tejiendo los lazos entre la educación, la cultura y entre la memoria y el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, y también por favor envíe nuestro saludo afectuoso al maestro Flores Miramontes. Queremos destacar también la presencia como invitado especial de Roberto Pérez Magdaleno, director de Cultura Tonalá. Y escucharemos ahora la intervención del doctor Adalberto Ortega Solís. Muchas gracias. Para la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que me honro en presidir, es verdaderamente un honor estar participando desde el primer Congreso Internacional del Patrimonio Artístico y Cultural que se llevó a cabo en octubre de 2022 con el lema El patrimonio en movimiento, conceptos, alteraciones, tradición e historia. En ese momento, con la colaboración de la Universidad de Guadalajara a través de distintos centros universitarios, de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Jalisco, el Ayuntamiento de Guadalajara, las universidades de Aguascalientes, del Estado de México, de Colima, de Argentina y de España, así como artistas, consultores e investigadores independientes. Un año después, nos volvimos a reunir para hablar sobre la diversidad en el diálogo multidisciplinario, a donde se sumaron el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía en Guadalajara, el Gobierno Municipal de Zapopan, el Colegio de Jalisco, el ECRO, las universidades de Puebla, la Veracruzana, el ITESO, la Universidad de Colombia, la Universidad Católica de Washington. En el año 2024, el espacio, imagen y memoria fue el tema abordado por expertos que se suman a la lista de los antes señalados, y nuevas instituciones participan en la integración, y como el Comité Estatal de ICOMOS Mexicano, el Museo Guillermo Santos Coy Gómez, la Pontificia Universidad Católica de Perú,
la Universidad de Santiago de Chile y el INA de Michoacán. Y este año no podíamos dejar de participar para abundar sobre territorios, espacios y memorias. Se unieron entonces la Universidad Autónoma Metropolitana, el Comité Estatal de Jalisco, ICOMOS, la Fundación Comos y Adopta una obra de arte. Todo ello suma más de 40 especialistas de México, España y América Latina, quienes nos reunimos para reflexionar, dialogar y actuar frente a la actual situación que enfrenta nuestro patrimonio artístico y cultural. En nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, institución, parte de nuestros objetivos fundamentales es realizar y difundir la investigación científica e histórica sobre temas fundamentales en el desarrollo de la comunidad jalisciense, entre muchos otros, el conocer, cuidar y proteger el patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad y de nuestra entidad, obviamente. Es por eso que en este momento me permito felicitar y resaltar la gran labor que ha realizado quienes hoy nos convocan y encabeza este gran congreso, y me refiero a la Asociación Civil Arte Convergente, que dirige nuestra consocia y prosecretaria de mi directiva, la doctora Jessica Marceli Sánchez, así como dice el lema de esta asociación hermana: el arte y el patrimonio cultural nos une. Yo creo que debemos felicitar este esfuerzo que ha realizado la doctora Jessica, porque ha sido un esfuerzo extraordinario para organizar estos congresos, obviamente importantísimos para la proyección, para el fundamento de que todos nosotros debemos trabajar en beneficio de la ciencia y de la cultura, como lo hace la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, que me honro en presidir, como ya lo dije. Hoy he violado dos principios que me dijo mi maestro de oratoria en aquellos tiempos, que fue cuando estaba yo en primero de profesional en la carrera de abogado. Soy abogado y notario público, como ustedes saben, muchos de ustedes, y violo hoy dos principios que me dijo mi maestro. Uno, ponerse de pie para que todos lo miren. En mi caso es obvio, ¿no? Me debía haber puesto de pie. Segundo, hablar fuerte y claro para que todos lo escuchen. Creo que lo he hecho. Y tercero, callarse de inmediato para que todos se lo agradezcan, cosa que ya violé también. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor. Continuamos con el orden del día, en este caso cediendo la palabra al maestro José Luis García Soriano. No, pero ya dijo aquí el doctor que me tengo que parar, entonces. Sí, yo por eso pedí que me pusieran antes de él, pero bueno, ya. Así me tocó. De parte de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Tonalá, pues sí, también nos unimos mucho a la felicitación, al agradecimiento. Comentaba el doctor que organizar este evento pues implica un esfuerzo muy grande de parte de la doctora Jessica Marchelli y de Arte Convergente y de todos los colaboradores que están el día de hoy aquí. Sin embargo, déjenme resaltar que el resultado de lo que tenemos hoy aquí pues es un trabajo más bien de trayectoria, ¿no? O sea, el trabajo de la doctora Marchelli pues nos ha llevado a que hoy estemos aquí, estudiantes, académicos, investigadores, 15 instituciones, todas ellas del más alto prestigio a nivel estatal y nacional. Entonces, pues eso sí es una labor de muchos años, de muchas décadas, y ese es el trabajo que
pues yo les pediría que le diéramos un aplauso a la doctora Marchelli, por favor. Me da mucho gusto pues ver que el evento, me ha tocado ver la evolución desde el principio, y pues lo que vemos hoy aquí con un escenario pues prácticamente lleno. Maestro José Luis, creo que para la siguiente vamos a necesitar el museo más grande del estado, entonces para que nos lo vayas apalabrando para el siguiente año, porque pues sí, definitivamente lo vemos lleno. Nos da mucho gusto ver la participación de todos ustedes y de todas las instituciones que aquí estamos colaborando. Enhorabuena por el 4º Congreso Internacional de Patrimonio Artístico y Cultural, que el día de ayer inició sus actividades de manera virtual, pero que el día de hoy en este maravilloso recinto pues lo podemos vivir y ser parte de él. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias, maestro, y acercándonos ya poco a poco al final de este acto protocolario, cederemos la palabra al maestro José Daniel López Hernández. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Saludo con respeto a las distinguidas autoridades que integran este presidium, a las y los académicos, investigadores, profesionales del arte y la cultura, así como a todos las y los estudiantes que hoy se reúnen en este espacio emblemático, el Exconvento del Carmen. Este encuentro representa un esfuerzo colectivo que refleja el compromiso institucional y social con la reflexión de investigación y la salvaguarda del patrimonio en todas sus dimensiones. Desde la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco se ha trabajado de manera constante para fortalecer las políticas públicas y las acciones de gestión que permitan proteger, conservar y difundir nuestro patrimonio cultural. Este compromiso se traduce en proyectos de catalogación, restauración, formación y sensibilización que buscan no solo conservar los bienes materiales, sino también preservar las memorias, saberes y tradiciones que dan sentido a nuestra identidad como jaliscienses y como nación. Prueba de ello es la mesa que hemos organizado, en donde analizaremos las herramientas para la defensa y gestión del patrimonio cultural en nuestro estado. El Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía de Guadalajara, se suma también a esta labor, con la convicción de que la cultura es un bien común que debe compartirse, estudiarse y transmitirse. Desde hace más de 7 décadas, el seminario ha sido un espacio de encuentro entre el arte, la ciencia y la historia. Y en esta ocasión colaboramos activamente en este congreso, particularmente en la mesa dedicada a las capillas de indios y hospitalitos, un tema que nos invita a reflexionar sobre la dimensión humana y comunitaria del patrimonio y sobre la responsabilidad de conservar esos espacios que aún hablan de nuestra diversidad y de nuestras raíces. Reconozco ampliamente el trabajo de la doctora Jessica Marchelli Sánchez, coordinadora de este congreso, por impulsar un programa que reúne a más de 40 especialistas nacionales e internacionales, a 15 instituciones académicas y culturales. Su labor y compromiso demuestra que el estudio y la defensa del patrimonio requieren la convergencia de disciplinas, saberes y voluntades. El tesón que siempre la ha distinguido, la pasión y sobre todo la entrega con la que hace las cosas, pues hoy se pone de manifiesto en una sala llena y con todos los que nos hemos congregado. Felicidades, Jessica. De igual manera expreso mi reconocimiento a las instituciones que hacen posible este esfuerzo, al Centro INA Jalisco, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, Arte Convergente, ICOMOS, y todas las instituciones y dependencias que se suman a esta red de colaboración en favor del patrimonio artístico y cultural. El patrimonio es un puente entre el pasado y el futuro. Es la memoria tangible e intangible que nos permite comprender quiénes somos y hacia dónde queremos ir como sociedad. Por ello, espacios como este Congreso son fundamentales para fortalecer la conciencia colectiva y reafirmar que la preservación del patrimonio no es una tarea de solo unos cuantos o los especialistas o los académicos, sino que se trata de una responsabilidad compartida entre todos y todas. En nombre de la Jefatura del Patrimonio de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y del Seminario de Cultura Mexicana, celebro la realización de este encuentro y deseo el mayor de los éxitos a sus organizadores, ponentes y participantes. Que estos días de diálogo, reflexión y aprendizaje nos permitan seguir construyendo juntos y juntas una cultura viva, incluyente y comprometida con su historia. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y finalmente queremos tener la intervención de la maestra Alicia García Vázquez, quien además hará al final de la misma la inauguración formal del evento. Bueno, rapidísimo. Buenos días a todas, todos y todes. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Jessica, por este gran esfuerzo. Y bueno, agradecer el apoyo de todos y de todas y de todes, porque el cuidado del patrimonio no nada más es del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de ICOMOS, de la Universidad, de la Secretaría de Cultura. Tenemos que participar todas y todos. No podemos ser omisos, no podemos ser indiferentes, porque cuando hablamos de patrimonio no solo estamos hablando de edificios, de bienes muebles o inmuebles, estamos hablando de culturas vivas, estamos hablando de visibilizar lo que hace mucho no se había visibilizado. Por ejemplo, estamos hablando de afrodescendientes, estamos hablando de la diversidad genérica, de la diversidad sexual, esos son culturas vivas. El patrimonio no existiría sin las culturas vivas. Entonces yo creo que estos espacios que nos permiten reflexionar, que nos permiten saber el papel tan importante que estamos jugando, pues nos ayudan para preservar todo este patrimonio tan grande que tenemos en México, y sobre todo aquí en Jalisco, porque en Jalisco, y yo siempre lo presumo a nivel nacional en el INAH, somos los que más declaratorias tenemos ante la UNESCO. Tenemos el Hospicio Cabañas, tenemos el mariachi, el tequila, la romería, el Camino Real Tierra Adentro, que yo les apuesto que muchos de ustedes ni siquiera ubican el Camino Real Tierra Adentro. Entonces es bien importante este tipo de espacios para conocer cuál es nuestro patrimonio, cuál es nuestro papel para conservar este patrimonio. El INAH no solo tiene que ver con la conservación, con la difusión y con la investigación del patrimonio, también tenemos que hacer este tipo de convergencias para que todas y todos participen en estos temas tan importantes. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar la inauguración. Si nos ponemos de pie, por favor. Gracias. Y bueno, siendo las 10:41, damos inicio al cuarto Congreso Internacional de Patrimonio Artístico y Cultural. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por estar aquí presentes y que tengan una muy, muy buena jornada. Gracias. Estado de Jalisco, con dos de sus prominentes socios, dos expresidentes de la institución, que bueno, esto ya nos habla bastante, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés y el licenciado Claudio Jiménez Vizcarra, personajes que están inmiscuidos en su totalidad en todos los procesos culturales de la ciudad, del estado, y que verán a continuación lo que nos van a presentar, un trabajo que son más de 8 años de investigación, una investigación seria, precisa, detallada, y que, al menos como a mí, quizá a ustedes también les cambie un poco esta idea en torno al mezcal, al tequila y todo este tema. Pero bueno, no me adelanto y cedo el uso de la voz a mi colega maestro Samuel. Bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y nos da mucho gusto a la Benemérita Sociedad sumarnos a este tipo de eventos e iniciativas, porque nosotros el día de hoy, Claudio Jiménez y yo, hemos ganado una apuesta a la sociedad. Y es que estábamos convencidos de que sí era posible encontrar jóvenes inteligentes interesados en el patrimonio, y ustedes son la prueba de ello. Por eso nos sentimos sumamente contentos de poder compartir con ustedes un conversatorio, una plática entre amigos que hemos titulado Bebiendo la Historia, el vino mezcal y el patrimonio cultural. Se dice que el vino mezcal, o mal llamado tequila, comparte hasta cierto punto el mismo origen con la religión católica, ya que siempre ha sido perseguido pero jamás vencido. Y en esta ocasión me permito empezar esta plática con mi querido maestro y amigo don Claudio Jiménez, porque es uno de los especialistas en esta espirituosa bebida que ha acompañado al hombre a lo largo de la historia y que ha tenido una función importantísima en los momentos en que Guadalajara llegó a tener un pobre presupuesto anual de 300 pesos y cómo gracias al vino mezcal comenzaron las construcciones que engalanan las que nos quedan, esta ciudad que no solamente se puede considerar otrora llamada la ciudad de las rosas, sino también de la gente con cultura. Mi querido Claudio, ¿qué es el vino mezcal? Buenos días. Bueno, el vino mezcal en realidad es un aguardiente, porque es un destilado. Y en el caso actual, el
se denomina tequila, tiene como materia prima solamente el agave azul, pero con cualquier agavácea se puede hacer un aguardiente, como el vino mezcal. No vamos a saber nunca en realidad cuál era el nombre prehispánico que se le daba a la bebida, y ahora, después de los avances que ha llevado la UNAM en investigación ya seriamente científica, física y química, está logrado demostrar que sí había destilación prehispánica. El punto aquí es que el problema siempre con los patrimonios inmateriales, y el vino mezcal tiene la particularidad que es inmaterial y material, es cómo demostrar un origen, ¿sí? Cómo demostrar quién inició, cómo demostrar quién lo hizo por primera vez, porque eso va generando a lo largo del tiempo una serie de mitos y mentiras que hay que ir replanteando y revalorando. El vino mezcal es un caso muy claro de eso, ¿sí? Sobre todo si tomamos en cuenta ese oprobio étnico que se ha venido practicando en nuestras regiones producto de un colonialismo, ¿sí? En términos de que, pues, cómo permitir o reconocer que los indios, yo les llamo pueblos originarios o naturales, habían tenido la facilidad o la capacidad de crear o de fabricar algo que lleva un proceso industrial. Y porque pues supuestamente solamente Occidente, y me refiero del otro lado del Atlántico, podía tener procesos industriales, cosa que no es cierto. La tortilla es un proceso industrial, ¿sí? Los frescos de Palenque de Bonampak son un proceso, ¿no? Un proceso de arte fresco. Es muy difícil llevar adelante ese tipo de trabajos. En el caso del vino mezcal sucedió lo mismo, ¿sí? Llegado al punto de que inventaron un inventor del vino mezcal, han inventado hasta pinturas de retrato de un señor que era imposible que hubiera estado aquí en esos periodos, pero lo llevaron al punto de que entonces pues sí, era un español el que había inventado el vino mezcal, y precisamente en la hacienda de Cuisillos, cuando en Cuisillos no se sembró mezcal nunca. Eso que ha provocado que las investigaciones se lleven adelante para demostrar lo que sí es cierto y desmitificar. ¿Por qué? Porque la realidad es que ciertamente el señor Marqués de Rodríguez de Albuerne, pues llegaron ellos a tener Cuisillos, pero hasta entrado el siglo XVII, cuando en Guadalajara ya se comercializaba el vino mezcal a través de estancos desde 1635, pero el comercializar en estanco no significa que se fabrique. Los elementos más antiguos que tenemos para demostrar esa verdad y desmitificar todas esas cuentos y mentiras es el pueblo de Amatitán. Cómo el pueblo de Amatitán sí tenía siembra formal de mezcales, y cómo llegaba el producto del vino mezcal a Guadalajara de manera tan abundante que llegó un momento que el presidente de la audiencia en esa época, el doctor Canseco y Quiñones, estamos hablando de mediados del 17, dijo: ¿qué hacemos con esto? Hay que hacerlo de comercializar. ¿Para qué? Para ayudar a la ciudad. Y la ciudad, que tenía un ingreso de 300 pesos anuales, como dice Samuel, el vino mezcal vino a rematarse su comercialización, y el remate se vendió en 3,000 pesos, que fueron a Guadalajara. Entonces Guadalajara empezó a tener posibilidades de tener calles, Guadalajara tuvo la posibilidad de tener agua, Guadalajara tuvo posibilidad de construir el Palacio de Gobierno. Todo eso, ese patrimonio que constituye, porque es un verdadero patrimonio que constituye el vino mezcal, que ahora además está consolidado en el paisaje agavero, es producto del trabajo de los sujetos, de la persona. El hecho histórico se produce porque hay alguien que lo genera.
En el caso del vino mezcal es tan importante lo que sucedió que ahora nos permite tener una declaratoria de paisaje agavero, o sea, una región jurisdiccional sembrada de mezcales. Muy bien, pero alguien tuvo que haberlos sembrado. El mezcal no se da por sí, y mucho menos cuando es una planta que conlleva la necesidad de lo menos de 6 años para que esté sazona, no madura, porque ese es otro concepto que significa conocimientos agrícolas. El mezcal tarda 6 años para estar en posibilidad de ser jimado, cortado, para destinarse a producir ese aguardiente que, llamándose vino mezcal, hoy se llama tequila. ¿Por qué se llama tequila? Porque tequila era la cabeza del corregimiento y Amatitán era un pueblo de indios, ¿sí? Y de mestizos. Una determinación oprobiosa durante todo el periodo colonial. Ahora lo tienen magnificado diciendo que Cortés era el padre del mestizaje. Si fuera el padre del mestizaje, se hubiera casado con la Malinche. No se casó con la Malinche, se le entregó a otra gente y él se fue a casar allá en España con una noble española. Entonces, pues esos conceptos hay que trabajar para rescatar esos patrimonios materiales e inmateriales. ¿A qué me dediqué precisamente? A desmitificar, empecé a estudiar el tema en el 2008 y terminé con una investigación expresamente dedicada al vino mezcal que acabo de presentar hace una semana. ¿Cuál fue el resultado de esto? La importancia de la participación de los sujetos de la región, lo que hice fue traerlos de nuevo a la memoria. ¿Qué es lo más importante? Rescatar la memoria. Hemos sido víctimas de unos ataques terribles a la memoria. Se destruyó la memoria histórica de las tribus, de las etnias de la región del occidente. Se les destruyó su memoria religiosa, se les destruyó hasta su memoria del lugar, porque cuando Mendoza concluye el levantamiento del Mixtón, los obliga a poblar en los llanos y los obliga a poblar en traza y policía. O sea, ni siquiera se les permitió conservar la memoria del lugar en donde tenían sus memorias ancestrales. Entonces, todo eso lleva a la necesidad de hacer ese rescate de los patrimonios materiales e inmateriales. El paisaje agavero fue declarado tal porque es la muestra del esfuerzo de grupos sociales y de sujetos que a lo largo de los siglos crearon una agroindustria que ahora le permite a estos señores decir que son maestros tequileros, y yo quisiera saber si alguna vez estuvieron al frente de un alambique, y que además de cientos de marcas que probablemente no tienen fábrica de origen porque son maquilas. Pero entonces, ¿qué era lo importante? Rescatar la memoria de todos aquellos que a lo largo de los siglos habían participado en crear eso que para mí es probablemente uno de los aguardientes más antiguos del mundo, ¿sí? Lo que se llamó vino mezcal, hoy se llama tequila. En un tiempo también hubo vino de Tuxtlán y vino de Amatitán. Lo que pasa es que los de tequila era el centro de administración. El paisaje agavero está reflejado en el libro que acabo de presentar, en atención a los sujetos que lo hicieron, a los sujetos que hicieron la agroindustria del vino mezcal, lo llamado tequila. Esos que son los importantes, traerlos a la memoria. No hago distingos de que si los de Amatitán, si los de tequila, los de Arenal, los de Tenochtitlán. Están todos ahí presentados en el esfuerzo llevado adelante para hacer esa agroindustria. Eso que les permite ahora tomarse en un caballito o en una copa. Han inventado hasta copas de cómo se debe tomar el tequila, y generar un rescate, rescatar la memoria de la existencia de cada uno de esos sujetos, sus grupos familiares, los esfuerzos para sembrar el mezcal, los esfuerzos para producirlos, el entender que era una agroindustria, el extender la jurisdicción a todo lo que era alrededor de Amatitán para llevarlo hasta Zapopan,
hasta Teochitlán, hasta Arenal, hasta Magdalena, y luego posteriormente ya en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, hasta Los Altos, ¿sí? Entonces, ¿cómo van cambiando por necesidad su entorno, su ecoentorno, para dedicarlo a sembrar mezcal, a generar una riqueza verdaderamente importantísima, ¿sí? Y que esa riqueza tuviera extensión hacia el resto de lo que era primero la jurisdicción de la Audiencia de Nueva Galicia y luego el Estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque en lo que era la Audiencia de Nueva Galicia nunca hubo prohibición ni para sembrar mezcal ni para consumir mezcal, que es otro mito que han traído a cuento. No estaba prohibido. ¿Por qué? Porque la jurisdicción de la Audiencia de Nueva Galicia y la jurisdicción de la Audiencia de Nueva España eran diferentes, eran órdenes de gobierno diferentes. Nueva España no se metía al orden de gobernar Nueva Galicia y Nueva Galicia tampoco, y tenían sus jurisdicciones perfectas, ¿sí? Y entonces, es otro mito. El vino mezcal estuvo prohibido, mentiras. El vino mezcal estuvo permitido de nuevo a partir de 1768, mentiras. A partir de 1768 lo que es que se impone el primer impuesto de producción y servicio, porque se impone un impuesto de medio peso, que era carísimo, a cada tina puesta a fermentar. Entonces, y porque además hay otro punto muy importante, siempre fue vino de naturales, vino de indios, no estaba impuesta alcabala sobre su comercialización. A partir de que viene el visitador Gálvez y se crea el impuesto, el derecho de cribas, se llamaba, que es el impuesto de producción y servicio, entonces se permite ya no solo a los indios, sino también a los criollos y mestizos sembrar mezcal y tener fábricas de vino mezcal. Es tan importante esto que en lo que era la población de Tequila había trapiches, se cambiaron a tener fábricas de vino mezcal. Se cambió todo un sistema, se cambió todo un ecosistema, de manera que la región que sembraba mezcal, que era la comunidad indígena de Amatitán, que es una comunidad impresionante, que no sigue la métrica ni la conducta del resto de las comunidades indígenas, porque es una comunidad a la que a partir del presidente gobernador Canseco le reconoce sus tierras de origen, y ellos van y dicen: las tenemos desde nuestra gentilidad, y le reconoce primero las 1.700 hectáreas del fondo legal, pero los indios de Amatitán al principio de la independencia no solo tienen 1.700 hectáreas, tienen más de 11.000 hectáreas que han estado comprando y regularizando y peleando contra los colindantes. Los indios de Amatitán podían tener armas, los indios de Amatitán eran criadores ante la Real Hacienda. Es una comunidad especial, increíble, que tenían vino mezcal, y todo el pueblo fabricaba su vinito mezcal, y todo el pueblo tenía sus destiladoras chiquitas, y todo el pueblo juntaba el vino mezcal que producían y lo mandaban a vender a Guadalajara. Es un ejemplo extraordinario de patrimonio inmaterial. ¿Qué genera eso? Pues la necesidad de reconocer que era un producto que generaba riqueza e impuestos. Entonces, nunca fue prohibido, fue siempre permitido. La reina gobernadora Mariana de Austria ordenó que se permitiera, a partir de 1673, que se permitiera la fabricación de vino mezcal y que se vendiera en estanco. A partir de ahí empezaron a hacerse estancos en todos los pueblos de la jurisdicción de Nueva Galicia. Entonces, otra mentira de que estaba prohibido. No estuvo prohibido nunca en Nueva Galicia. Estuvo prohibido en Nueva España, pero allá era otra jurisdicción de gobierno, ¿sí? Hubo unos distanciamientos tan absurdos como que el obispo de Valladolid se opuso a que un grupo de una comunidad de indígenas que estaban bajo la jurisdicción de su obispado hiciera vino mezcal, y vinieron los indios y dijeron: es la única forma que tenemos para sobrevivir. Pues se siguió poniendo. Vinieron con los de la Audiencia de Guadalajara, y la Audiencia de Guadalajara dijo: hagan lo que ustedes quieran.
El chisme fue hasta el rey Carlos III, y Carlos III dijo que atendan al obispo y ahí déjenlo por un ladito, y ustedes, pues el virrey que tome la decisión que quiera. El virrey le avisó al visitador que las cosas en Nueva Galicia siguieran como estuvieran. Inventaron el impuesto de derecho de cribas. Entonces, todos esos mitos que han dañado muchísimo al ser humano, al reconocer a los sujetos que participaron en la creación de todo esto que les estoy platicando, es el motivo de lo que yo decidí un buen día ponerme a dilucidar el tema. ¿Por qué? Pues porque mi familia ha estado en la fabricación de vino mezcal desde 1635, en términos de lo que tenemos registros, porque son indios de Amatitán, y seguir todo eso y desmitificar, porque ya estaba bueno de que yo soy maestro tequilero y yo hago esto y yo hago lo otro, y aquí este es el que primero tuvo una fábrica de mentiras. Todo tiene que llegar a demostrarse, y es lo que yo hice. Por eso es muy importante el rescate de los patrimonios inmateriales. Las señoras que venden buñuelos ahí en el santuario, los que hacen tortas ahogadas, todo eso es un patrimonio que tenemos que conservar, es una memoria que no podemos permitir que se pierda, y junto con que no se pierda el resultado del patrimonio, tampoco se pierda la memoria de los que pusieron todo su esfuerzo en que eso permanezca. Oye, Claudio, hablando sobre eso, se dice que los tapatíos vivimos en torno a 3 ideas generales, y una de ellas sabemos que quien cometió el asesinato al general Ramón Corona fue Primitivo Ron. De que los tapatíos tomáramos como muestra de vida que mejor había que tomar vino mezcal porque el ron mata. Lo cual podríamos precisar en estos momentos, Claudio, ¿hay intereses o hubo intereses malévolos para tratar de borrar esa historia en torno al vino mezcal? Bueno, pues es que lo más fácil era tener un buen padre, hasta con título de nobleza, el Marqués de Altamira. Lo hicieron padre del vino mezcal. Ya hay retratos pintados del Marqués de Altamira, sí. Yo no sé cómo lo lograron, sobre todo mucho menos un retrato de un señor vestido con chambergo y pluma como si fuera del siglo XVI, cuando el primer Sánchez de Tal que vino a Guadalajara fue en 1702, entonces está un poco complicado. Y luego, pues viajó en el tiempo. Y luego, ¿cómo reconocer que eran los inditos los que hacían esto? No, se crea el mito del chichimeca. El chichimeca no es una etnia, el chichimeca es un término cómodo para englobar a desnudos, salvajes, nómadas. Mentiras, porque para sembrar mezcal, que el mezcal esté sazón, se necesitan 6 años, y eso significa que no eran nómadas, que eran sedentarios. Pero además hay otra cosa, englobar a todas esas etnias del occidente que se juntan y llevan adelante el levantamiento del Mistón bajo un mensaje maravilloso de Tezcatlipoca, antes de que Sahagún hablara de Tezcatlipoca. Ahí están los documentos, cuando dicen que es Tezcatlipoca el que genera el levantamiento del Mistón. ¿Una guerra de religiones? Es una guerra de religiones, ¿sí? Es una guerra entre Jesucristo y Tezcatlipoca. Jesucristo tenía pólvora, Tezcatlipoca solo obsidiana, ya sabemos quién ganó. ¿Y qué sucedió? Hubo unos genocidios espantosos. Mendoza destruye Coina totalmente. El encomendero de Coina dice: no me dejó ningún indio que trabaje para mí. Y eso no está. Entonces, también esa defensa, si quieren llamarla de esa manera, conlleva a la desaparición de la memoria, que es lo que estamos tratando totalmente de reconstruir. Claro, entonces es una defensa, al principio el Mistón es una defensa de religiones, definitivamente, ¿sí? ¿Por qué? Por eso es curioso, dicen los testigos que se tiznaban la cara y la cabeza de negro, ¿sí? Por eso en el lienzo de Tlaxcala, cuando están las figuras ahí relacionado con los pueblos levantados que vienen entonces a aplastar, los indígenas tienen la cara de negro, ¿sí? Es borrarse. Les exigen
los grupos sacerdotales que vienen a predicar el habla y tlatol de Tezcatlipoca, o sea, el mensaje mesiánico para levantarse, dicen eso, ¿sí? Quítate el bautismo, tíznate de negro. Entonces debe haber sido una cosa preciosa verlos ahí bailando alrededor del calabazo, que ellos dicen que es un calabazo, es un instrumento musical, ¿sí? Es un calabazo grande, vacío, que le ponen el arco y con la flecha les suenan y suena como un cello. En la Universidad de California hay una clase de música sobre el calabazo, ¿sí? Entonces, todo eso, todas esas mitologías han llevado al desastre de que se pierde la memoria y no podemos dejar que se pierda la memoria. Y en ese interés, Claudio, de que se pierda la memoria, y antes de pasar al espacio de preguntas, si me lo permites, uno de los mitos que sin duda alguna se han repetido hasta el cansancio es particularmente Amatitán, un caso de estudio, donde se dice que los mismos naturales, los indígenas, los muy señores, llegaron a tener las fortunas, y utilizo la expresión de la época, para comprar esposas españolas. Sí, claro. ¿Eso es cierto? Sí. Los indios de Amatitán se casaban con mujeres españolas, porque los ricos eran ellos. Y hay otra particularidad, todo el pueblo era reconocido como señores principales, los hombres y las mujeres, porque ellas también tenían sus aparatitos para destilar, ¿sí? El aparato destilatorio es muy parecido a lo que se llama el destilatorio para hacer orujo, ¿sí? Que es diferente y les llamaban fondos. Y ya se está en los testamentos y en los inventarios. Dejó 2 fonditos y dejó unos nuevos y dejó unos usados, ¿sí? Entonces eso es algo que ha causado mucha descontento, si quieren llamarle así. A veces dicen que de Tequila quisieran pasar a Arenal sin pasar por Amatitán. Digo, está complicado, pero esa es la verdad. Y la verdad es que son los indios de Amatitán los que conservan la memoria. Son los indios de Amatitán los que conservan la memoria en los fondos de sus barrancas, ¿sí? Y lo siguen haciendo. Y ahora tenemos ese aguardiente maravilloso que llamándose vino mezcal, se llama ahora tequila, y un paisaje que ahí está, que es producto del hacer humano. El visitador de la UNESCO que vino a hacer el reconocimiento, lo primero que hizo fue visitar toda la zona y determinó si hay origen, hay participación de los sujetos. Lo que yo hice es presentar a esos sujetos que a lo largo del 19 concretaron la agroindustria, porque es una agroindustria de vino mezcal. Y también hay que decirlo, Claudio, que esta investigación, que no solamente llevó más de 10 años, yo diría que es una investigación de vida, por lo que has indagado en la historia que has logrado hilvanar. Se presentó el primer tomo, que se compone a su vez de 2 libros, el cual uno habla parte de la historia propiamente de estas familias, pero también viene acompañado de algo que es ricamente valorado, los árboles genealógicos. Sí, yo presenté no solo la historia en sí misma, sino también quiénes eran los que habían participado. Pues lo importante del hecho histórico es el sujeto que lo llevó a cabo, ¿sí? Y no podemos perder esa memoria. Tenemos que reconocerles ese esfuerzo, tal y como lo hizo la UNESCO con la determinación de paisaje agravero. Cómo las familias se van intercruzando también en esta industria. Sí, así es. Con una cosa curiosa, el modelo del tequila es diferente del modelo de Amatitán. Y un antropólogo amigo mío me dijo, es que los de Amatitán están sujetos a la tierra, los de tequila no van y vienen. Es cierto, lo cual podemos demostrar que ya tenemos en esta obra el Nebrija en torno al vino mezcal. Y si me lo permiten, quisiéramos abrir un pequeño espacio de preguntas, porque pocas veces tenemos la oportunidad de poder estar con una eminencia en torno al estudio del vino mezcal, como es el maestro Claudio Jiménez. Es mi amigo. ¿Una pregunta? No, hasta el examen. No, además déjenme decirles, por eso el libro lo presenté yo, porque dije, ¿quién se va a tomar la molestia de leer esta Biblia para luego que le pregunten? Mejor no, lo presenté yo. Y también decirles, Claudio, que si hay interés en poder conseguir este libro, se puede encontrar en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. El interés propiamente del licenciado Claudio Jiménez es la divulgación. Aquí hay una mano alzada.
más bien sería como una petición de que nos ilustrara sobre las variedades de los tipos de agaves de la región, que nos comentara algo, porque también hay una discusión muy grande de que este tipo de agave produce este producto y tratan también de hacer muchísimas diversidad. Sí, nos habrá un poco de eso. Mire, déjeme decirle, Lázaro Pérez tiene un texto de mediados del siglo XIX en donde hace señalamientos de variedades, pero es que hay variedades desde Paquimé hasta Honduras y de cada variedad se puede hacer un aguardiente, ¿sí? Nada más que, y cada uno tiene un sabor diferente. La problemática es que es el azul es en términos de costo-beneficio, ¿sí? El cigüín, el espadín, el chato, todo eso tienen un periodo un poco más largo. Y usted cuando hace una siembra de variedad azul, usted sabe que va a tardar cuando menos 6 años en que esté sazón, porque esa es la particularidad. Si lo dejan madurar, el madurar significa que va a tener un quiote, y el quiote se chupa los azúcares, y la planta ya no sirve. Hay que castrarla, quitar, a la hora que empiece el quiote hay que cortarlo para permitir que lo que es el tallo central y las pencas conserven el azúcar que va a enriquecer la planta, ¿sí? Entonces, con cada variedad usted puede hacer un aguardiente y tienen sabores diferentes, ¿sí? Definitivamente. Y si usted lo deja quiotar, es interesantísimo, porque yo diría que hay planta macho y planta hembra, porque hay algunos que quiotan y no tienen arriba las florecitas que se convierten en mezcalitos. El punto es que si usted utiliza esos mezcalitos, a lo que se llama mezcal flor, va a tardar otros 3 años más en que estén, ¿sí? Entonces, esa es una problemática de resultado de un conocimiento agrícola. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo pudo haber llegado el señor Marqués de Altamira en 1712 y dijo, con esos ya están listos para mañana y mañana hago mezcal? No, hay que entender todo un proceso en donde tuvieron que intervenir grupos étnicos de todas esas regiones, porque el bacanora y los mezcales de Oaxaca son con otras variedades, ¿sí? Entonces, el asunto es que hay que saber que usted siembra, que vayan estando sazones y ahí cómo va sacando. A veces un potrero usted tarda 10 años en terminar de quemarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se vienen juntas. Todo eso, claro, hay un trabajo, el trabajo de Lázaro Pérez describe variedades, y el doctor Rodolfo Fernández y yo presentamos en el Museo del Hombre hace como 10 años un trabajo sobre las variedades. Creo que está en mi libro, está expuesto eso, pero es cierto. También decirles, todos, si me lo permiten, que venturosamente gracias a la tecnología, a través del podcast que sube el Sistema Jalisciense o Jalisco Radio, podrán ustedes escuchar parte de esta conversación que hemos tenido, mucho más extensa evidentemente por los tiempos, en el programa Poder y Saber con verificativo del 7 de septiembre del año 2025, donde aquí el licenciado Claudio Jiménez nos habla en torno a toda esta investigación. Y antes de concluir con esta presentación, con respecto a los siguientes ponentes, pues decirles orgullosamente que tenemos un caso de un estudioso en la materia del vino mezcal que con documento en mano demuestra que la historia se tiene que escribir y se tiene que verificar con las fuentes primarias en este caso, y no inclusive como se ha tratado de vincular con unos sistemas que muchas veces nos tienen poco que decir, como algún día platicaremos en torno al formato APA, que el cual te prohíben inclusive hacer citaciones de fuentes originales bajo ciertas condiciones. Finalmente, con esto quisiera concluir agradeciéndoles que nos hayan acompañado y también decirles que hoy el vino mezcal comprueba algo, que tiene el maestro Claudio Jiménez, su pregonero. Muchísimas gracias por acompañarnos.